Entonces, mis amados, en esta parte, ¿verdad? En el versículo 34, ahí el apóstol dice, por tanto os ruego que comáis, ¿verdad? Hechos 27, versículo 34. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Esto me encanta. Esto me encanta. Este es el 14º día que veláis. O sea, coman. Porque es que para que no lleguen pálidos. Porque es que el ángel de Jehová, el ángel de Dios me dijo a mí que ustedes van a llegar sanos, aunque la embarcación se desbarata en el camino y pierdan todas sus posesiones. Así que él cuidaba la palabra, hermano. En muchas ocasiones el hombre de Dios, Dios le entrega palabra, Dios le entrega personas, pero no cuidamos, hermano, esas personas para que eso se cumpla. En este caso, si Dios nos entrega a nosotros a alguien para que lo encaminemos, hermano, mire, hermano, a veces se ponen bravos con uno, pero uno trata de decirle, mira, no, a esto, a lo otro, ayuna, trata de cuidarte, trata del otro. ¿Sabes por qué? Porque nosotros sabemos, hermanos, nosotros tuvimos la revelación, tuvimos la encomienda y tenemos la responsabilidad de traerlo el camino, por si acaso, en este caso, ellos no querían comer, perdón. Ellos no querían comer o estaban asustados porque en una cosa así yo no comería. Mira, hermano, yo me monto en ferry, en barco. Bueno, Michelle, que está por ahí, creo que todavía está por ahí, Michelle sabe que una de las veces que yo salí del ferry de allá, yo salí por aquí. Hay dos personas que te agarran cuando tú bajas. A veces cuando si se está moviendo mucho, hay dos personas, pero a veces cuando está la mar pacífica, tú bajas por tu escalera normal. Bueno, hermano, ese fue una de las peores travesías mías. Mira que yo he ido varias veces y me he montado diferentes barcos, pero esa fue una de las peores travesías. Esa fue como mi segunda, mi tercera, no me acuerdo. Yo creo que Michelle en esa vez, no sé si ya estaba allá, no me acuerdo, pero el punto fue, mis amados, que para llegar a esa isla yo llegué volteada, hermano. O sea, como usted voltea una media, que usted volteó la media de atrás para adelante así, hermano, así me volteó a mí. Hermano, y cuando las dos personas que me estaban recibiendo para que yo bajara, porque el barco se estaba moviendo mucho, el hombre me suelta, hermano, el hombre me suelta. Pero es lo que no sabía, que mi cuerpo estaba ahí, pero mi espíritu estaba dando vueltas. Hermano, y cuando yo me bajé, supuestamente yo tenía que ir recto al lugar de salida para encontrarme con las personas que me estaban esperando, que me estaban recibiendo para la misión, hermano, y yo agarré para acá, para este lado, y si el hombre no me agarra, hermano, me caigo en ese mar. Y quién sabe, una mujer que no sabe nadar, no sé nadar, lo reconozco, no sé nadar, hermano. Y cuando agárrala, hermano, me fui. Yo estaba tan mareada, hermano, porque fue una turbulencia tan fuerte que tuvimos más tiempo para llegar. Porque en ese tiempo era el tiempo de los ciclones, hermano. Y esa era la única, no había aviones, no había avionetas que estaban viajando al aeropuerto y esa era la única manera. Y esperamos que el día supuestamente estaba bien para llegar y eso fue algo terrible. O sea, le quiero decir con esto, hermano, que quizá ellos, que quizá no era que no querían comer, era que ese revoltillo que había en el mar, ese mismo revoltillo lo tenían ellos en su estómago. Dice acá en el libro, ¿verdad? En la página 240, dice, el piloto y el propietario del barco perdieron toda esperanza. El centurión no sabía qué órdenes debía dar. Los soldados pensaron solamente en matar. En esta parte se la voy a hablar ahora, sabiendo que tendrían toda la responsabilidad si escapaban los presos. Pero les recuerdo otra vez que Pablo era preso y andaba con otros presos. Y no solamente viene el problema que él viene, que lo quieren desvivir desde allá. No solamente el enemigo quería desvivirlo allá en el mar. Y entonces aquí con esta lucha todavía están esta gente que quieren desvivir a este grupo de personas. Mejor vamos a desvivirlo a que ellos se escapen. Oye, qué barbaridad esto. Pero cuando el propósito de Dios se cumple, hermano, esos planes se caen. Dice acá en el versículo 37, y éramos todas las personas en la nave, 276. Eran 276 personas. Hermano, yo no sé si vamos a poder tener la evaluación, pero es una de las cosas que yo tomé en cuenta para la pregunta de la evaluación, porque está un poco tarde, pero si los estudiantes de término se quedan después de la clase, vamos a tenerla, y si no, pues ya ustedes saben que ya yo estoy casi terminando sus calificaciones para ya cuando sea el día entregarlas, hermano. Así que ya ustedes saben. Dice acá en el naufragio, sí. Quiero buscar la parte
Los marineros querían solamente salvar su propia vida y querían acabar con los presos. Solo Pablo y el cristiano tuvo un mensaje de esperanza a causa de la fe. Esas 276 personas tenían que llegar a tierra, tenían que sobrevivir porque Dios lo dijo y tenía que cumplirse. Y aún el mar, aún las manos de esos falta de entendimiento o falta de humanidad, tenían que detenerse porque el propósito de Dios se tenía que cumplir sí o sí. Dice acá, estamos mirando aquí una figura debajo, ¿verdad? Que dice figura 13:11. Todos se salvaron como Pablo les había dicho. Ahí vemos una imagen muy fuerte, vemos como una imagen parecida al apóstol Pablo, o sea, representa al apóstol Pablo. Vemos todo el mundo tirado en el piso y la barca rota en el mar. O sea que esas son de las imágenes que uno puede decir, bueno, ok, pero una representación como que se ve hasta tenebrosa esa imagen que tenemos ahí. Pero ese momento no lo pueden pintar bonito. Dice, la fe en Dios es lo único que ayuda en los momentos de problemas. Las tormentas ocasionan miedo y desánimo. Amén, en el corazón de las personas. Pero los que tienen fe en Dios pueden estar firmes en las pruebas más oscuras. Amén, nuestra hermana Diana tuvo que salir, ella sale a las 10. Entonces, mis amados hermanos, la fe es lo que a nosotros nos permite estar firmes en los momentos de tinieblas, en los momentos de situaciones. Nuestra fe se edifica sobre las promesas de Dios como Pablo. Podemos decir esta parte, escuche bien esta parte. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así y ustedes serán, como él dicho, ustedes serán librados. Amén. Vamos a la parte en el versículo 40. Cortando pues las anclas, lo dejaron en el mar. Largaron también las amarras del timón y se hizo viento y la vela de proa afirmaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de dos aguas, hicieron encallar la nave y la proa hincada. Quedó inmóvil y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos. Hermano, eso es algo terrible. Estamos en el versículo 22. Quería llegar ahí para pasar al capítulo 28 rapidito para poder aprovechar. Hermanos, querían matarlo. Eso es algo terrible ahí en el versículo 42. Es algo fuerte, hermano, como el enemigo usa a las personas. O sea, en esa situación que tenían ahí, querían acabar, hermanos. Querían acabar con los presos, pero no solamente era por los presos. Esas personas ahí se dejaron usar del enemigo. Dijeron, no, el enemigo dijo, no acabe con el hombre de Dios que estaba ahí. Y no era que las otras vidas no tenían, porque quiero aclarar algo aquí, no es que las otras vidas no tienen importancia, pero hermano, la cabeza de los hombres de Dios, la cabeza de los hombres que tienen llamados para salvar alma y para llevar la salvación, para llevar el mensaje a otros lugares por Dios que lo manda, porque es Dios el dueño de todas las cosas, pero usa vasijas, el enemigo siempre quiere volar en la cabeza a uno. El enemigo quiere acabar, el enemigo quiere desaparecer a uno de una manera o de otra, porque él entiende que nosotros no podemos llegar al propósito. ¿Qué pasa? Pone la oposición de la fe. No tenga fe. Pone la oposición del problema. Pone la oposición de lo económico. Pone la oposición de que me duele aquí, de que me duele allá, para que tú no llegues al propósito. Pero recuérdate que el único que se puede oponer al propósito de Dios eres tú. El enemigo siempre está disponible. Pero si tú le dejas que él entre, es que él va a ponerse con permiso de nosotros. Pero mientras tanto, el permiso que Dios le da al enemigo es limitado, hermano, para remeniarnos, porque él lo dejó remeniar la barca, se partieron, pasó esto, estaban mareados, tenían náusea, lo que pasó allá, pero no le pudieron poner la mano ni el enemigo usando el mal, ni tampoco el hombre. Dice el 43, pero el centurión queriendo salvar a Pablo, recuérdense que decimos que había como ahí, ¿verdad? Con Julio, ¿verdad? El centurión queriendo salvar a Pablo les impidió este intento. O sea, que le dijo, no, espérese, aquí no. Este hombre, usted no van a desvivir a nadie. Así que mucho cuidado. Porque ya él sabía. Cuando ya sucedió todo, ya en el versículo 10, él quizá dijo, ¿qué es lo que está hablando este cristiano loco? Pero ya cuando comenzó a suceder todo lo que él dijo, espérate, yo voy a ser parte de que nos salvemos todos aquí. Porque por él es que nosotros vamos a salvarnos. Dios habló con él, Dios habló con ellos. Esto está demasiado fuerte, esta tormenta, este naufragio es algo sobrenatural. Entonces dice, se echaban los primeros y salieron a la tierra. Y los demás parten en tabla y parten cosas de la nave. O sea que saliendo del mar para irse a la orilla, usaron lo mismo
los mismos desechos de la nave, ¿verdad? Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Estamos en la Biblia, ¿eh? Y vamos inmediatamente a la parte de Marta. Esa parte me gusta mucho aquí. Recuérdese que no le quiero entrar directamente al libro porque vamos a tomar más tiempo. Quiero ver el punto número B del libro de estudio. Dice: la teología de algunas personas es confusa. Escuche bien. Lea el 28 del 1 al 6. Esa es la parte que estamos. Quiero leer, deme partecita para leer para que podamos entender el punto B. Estamos en el capítulo 28, su versículo 1, ¿verdad? Y el encabezado dice: Pablo en la isla de Malta. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío que había. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, la echó al fuego, y una de las enemigas nuestras, una víbora, hermano, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida. A quien escapó del mal, la justicia no deja vivir, pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase, hermano. Ay, santo, o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le había sucedido, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Hermano, son tantas cosas. Primero era como homicida, después que escapó de la ira de Dios, y ahora mira, está buscando esto y lo otro. Hermanos, es que cuando Dios está con nosotros, la cosa que Dios hace con nosotros es sobrenatural. Y no solamente cuando Él está, sino cuando obedecemos, hermano. Mire, hermano, yo no quiero imaginarme, porque una de las cosas que yo le tengo miedo son las que le llamamos culebra, víbora, como el serpiente, lo que sea, hermano. Yo le tengo, mire, un terror que además de mencionarla, yo como que ya dije que la estoy viendo. Y yo sé que no soy la única aquí. Aquí yo conozco alguna, hermano, que ya usted sabe. Entonces, hermano, esa historia no me gustaría vivir, hermano, para nada, ninguna de las dos, pero gloria a Dios, aleluya, no la queremos vivir. Entonces dice aquí: la teología de algunas personas es confusa. Vamos a ver por qué el autor dice acá, basado en esta parte, por qué es confusa. Leyendo a Hechos 28, la gente de la isla tenía una teología confusa. Cuando la serpiente picó a Pablo, creyeron que él era el asesino. Ellos creían que la desgracia solo podía suceder a las manos de él, pero a Pablo no le hinchó la mano por la mordedura de la serpiente, ni tampoco murió. Por lo tanto, la gente sacó sus conclusiones, que Pablo era un dios, pero aquí vemos que es un dios con minúscula. Lo dice en la Biblia, dice que el libro del autor, ¿verdad? Ahí está el hermano que ya de que vamos a estar buscando, de que hablan de 100 pies vivo, uno está buscando por ahí, hermano. Mire, esa es una de los temores de nosotros las mujeres. Y yo he visto hombres, hermano, corriendo, lejísimo, por situaciones de esto, de estas enemigas nuestras. Entonces, mis amados, estaban adivinando. Por eso dice que la teología de algunas personas, en este caso puede ser que el autor le llame teología, y usted le puede llamar las adivinanzas, o como entienda, o las creencias, los pensamientos, lo que sea. Pero el punto fue que se equivocaron, porque normalmente parece que la isla de Malta, que por cierto está a camino de, la isla existe y está ahí por los mediados en el mar cerca de Italia, y yo me imagino que esa isla, si no acabaron con esas enemigas nuestras, parece que los autores dicen que era muy conocida como una isla que tenía este tipo de animales malignos. Esos animales, Dios mío, son creación de Dios, pero son de las creaciones que uno no le entiende, hermano. No. Son creaciones que un animal de eso agarra y se come una gente entera. Ay, Dios mío. Hermano, son cosas terribles que uno no las quiere ni pensar. Entonces, estas personas de la isla se equivocaron doblemente. Las advertencias suceden a los malos. Oiga, las advertencias suceden a los malos, pero también a la gente buena le puede ocurrir desgracia. En este caso, Pablo no era malo. Recuérdense que venían con la historia, aunque los de Marta no lo sabían, porque ellos no llegaron allá, porque ellos estaban para llegar a Roma delante del César. Ellos llegaron allá por las situaciones, hermano. Y aquí quiero hablar una partecita importante que le estaba diciendo al inicio. Hermanos, cuando Dios tiene el propósito
Estoy pendiente de acá de la carga para que no me vaya a pagar no me vaya a caer la llamada por falta de carga, pero me queda un poco, Dios me la está alargando, gloria a Dios. Entonces, hermano, en muchas ocasiones entendemos, ay, pero es una mujer de Dios, es un hombre de Dios. ¿Por qué sucedió eso, hermano? Mire, a veces los procesos que nosotros pasamos es para nosotros a veces madurar más. Yo digo que casi siempre. El hombre y la mujer de Dios, los que están cerca de nosotros, porque esos presos que estaban con él, ese centurión, Julio, el centurión, y esos compañeros, todas esas personas que estaban ahí, aprendieron algo grande de parte de Dios. En los momentos de naufragio, de tormenta, de naufragio, en esta situación de Pablo, todo lo que pasó allá fue una enseñanza, hermano, para ese grupo de personas, sobrenatural. O sea, en el proceso nosotros, otra persona puede decir, wow, pero mira, todo lo que le está pasando, la sierva fulana de tal, el siervo fulana de tal, pero esa sierva está mal, esa sierva está en pecado, hermano. Mucho cuidado cuando una persona dice estas cosas. Dios prepara en medio de los procesos, Dios prepara en medio de las circunstancias. No solamente te prepara a ti y te fortalece tu fe y dice, wow, yo daba para eso. Y yo podía hacer eso, no, pero increíble, claro que no fui yo que lo hizo. Eso fue Dios que lo hizo a través de mí para su gloria y su honra. Entonces, estas situaciones que están pasando aquí son de las cosas que a nosotros nos van, ¿verdad? Nos van a hacer crecer y ya en las próximas misiones, en los próximos viajes, ya no es el mismo apóstol Pablo que estaba cuando llegó a la isla de Marta, ni cuando llegó ante el César, ni cuando comenzó el proceso allá en Jerusalén, en el templo. No, Señor, él era un Pablo fortalecido, era un Pablo creyendo que Dios estaba con él, porque él sabía que Dios estaba con él, pero cuando Dios no lo prueba de esta manera, hermano, mire, eso es una rumba que uno se da en el espíritu, que uno goza y disfruta de estas cosas. Dice acá, la gente buena como Timoteo, Trófimo, sí, y Epafrodito se enfermaban a veces. Del mismo modo, lo bueno sucede a los buenos y a los malos. Dios hace que salga el sol que brille para los buenos y para los malos. Envía la lluvia sobre los justos y los injustos. Basado en Mateo 5:45. Las pruebas y las bendiciones visitan a los buenos y a los malos. Así que tenga pendiente esta parte. Dios usó a Pablo para enseñar a las personas de la isla, hermano. Este naufragio en la isla de Marta no fue una casualidad, hermano. Allí sucedieron cosas, hermano, que aquí, si usted la leyó, no la vamos a leer toda, pero una de las que me gustó en el versículo 8. Y aconteció que el padre de Publio, que era de allá de la isla de Marta, estaba en cama, enfermo de fiebre. Publio, hermano, porque esos nombres extraños aquí tenemos que recordándolo, aunque no los tengamos aquí en la mente. Publio era la persona que solícitamente recibieron a Pablo y a todas esas personas, esas 276 personas, para, ¿verdad? Para darle hospedaje y ayudarlo, ¿verdad? Y darle comida. Y este hombre solícito que recibió a este hombre y este grupo de personas fue bendecido, hermano, porque su papacito estaba enfermo. Dice que el padre de este hombre estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo al verle, y después de haberlo orado, le impuso las manos y sanó. O sea, el propósito de Pablo, hermano, no se devuelve en la tormenta, no se devuelve en el naufragio, no se tire en el mal como que todo está perdido. Permita que sea Dios que lo dirija, así como hizo Dios con el apóstol Pablo. Porque en esta situación, el paro, el stop, como decimos nosotros, la escala que él hizo allá en Marta, no era un fracaso, era un propósito en medio de que la serpiente, de que lo mordió, de que los naturales lo criticaron. En medio de eso, hermano, Dios se manifestó, hermano, no solamente con el papá de Publio, sino con muchos más, hermano. Dice el versículo 9. Hecho esto también, los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Y de esos que estaban enfermitos, quizá del grupo de los que lo estaba criticando, esos naturales, todos ahí, quizá estaban entre ellos enfermos. Y después tuvieron que, hermano, ¿qué tuvieron que hacer? Mire cómo pasa mucho. Mire esto que está aquí. Callarse la boca. Porque en muchas ocasiones, el mismo que te juzga, el mismo que te ataca, cuando Dios se manifiesta y te usa, tiene que, ay, Dios mío, ¿y qué fue lo que pasó? Por eso no podemos juzgar ni apresurarnos nosotros a decir cosas por acciones que usted vea, hermano, por situaciones que te vea. Ay, pero, ¿y no era el hombre de Dios que venía en la barca? Sí, era el hombre de Dios, pero tuvo que pasar por el proceso. Tuvo que pasar para que ahí en la isla de Malta, los naturales, junto al papá de este hombre reconocido, pudiera recibir la sanidad, hermano. Entonces dice, los cuales también nos oraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. No solamente, hermanos, fueron sanos. Después de pasar todo lo que pasó y el susto con la serpiente, hubo allá una misión de sanidad, pero no, le buscaron una barca y le dieron todo lo que se necesitaba. Qué maravilloso es Dios. Vamos aquí en este punto C.
Dice, la gente pierde lo que se rehúsa a usar. Escucha bien, la gente pierde lo que se rehúsa a usar, basado en el versículo 11 al 31. Pablo llega a Roma. Ya aquí pasó, ustedes ven que después que él salió de Marta, el mal se portó, hermano. Dios dijo, vamos mal, tranquilízate. Le pasó la manita así por las olas, tranquilo, porque ya la tormenta pasó y él tiene que llegar a su destino allá delante del César a Roma. Entonces, todas las cosas que suscitaron, hermano, vamos a irnos ya atrás. Desde que sucedió, hermano, en el templo, allá en Jerusalén, la persecución, ya había un propósito. Mi alma adora a Cristo. Desde que allá comenzaron a atacarlo y que allá lo agarraron y lo trancaron, iban a desbaratarlo, que tuvo el tribuno que sacarlo, hermano, porque lo iban ya usted sabe. Desde ese momento ya había un propósito. Nosotros nunca sabemos el propósito hasta que no lo vivimos. Entonces ya aquí en Roma, wow, Dios mío, yo tuve que ser acusado, tuve que ser perseguido, criticado, me dieron un tapaboca, me iban a azotar y me dieron y me azotaron, lo que sea que haya pasado con usted o no, vamos a poner la historia y la historia de nosotros. Pero cuando yo pasé por todo esto y llegué a Roma, yo dije, wow, y para esto era. Vamos al versículo 11. Dice, pasado 3 meses, oiga hermano, 3 meses, nos hicimos a vela en una nave de Alejandrina que había invernado en la isla. 3 meses, hermano, te estoy diciendo, la palabra se habla sola. Ajá, lo cual tenía por enseña a Castor y Pulut. Es todo, este Castor y Pulut, esa nave, no era, vamos a poner una nave que llevaba cosas que no le agradaban, vamos a poner a Dios. Vamos a ver esta parte. Y llegamos a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio. Y a otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli. ¿Sabes que hay muchos? La palabra es rara, es Puteoli. Puteoli con U. Donde había hallado hermanos allá, nos rogaron que nos quedásemos, hermanos, con ellos 7 días. Escucha, hermano, pasaron 3 meses después del revolú allá en la isla de Marta, después del naufragio, pasaron otros 7 días. Entonces, después que llegaron allí donde sus amigos, pasaron, o sea, unos 3 días, después llegaron unos de sus amigos, pasaron 7 días más, y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio. Y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, hermano! En todo ese camino, hermano, antes de llegar a Roma, ahí en esos 3 meses, con eso 10 días, vamos a poner, entre 7 y 3 que se quedaron por allá. Eso fue una bendición, hermanos. Donde quiera que Dios te pone a ti. Yo tengo personas, hermano, que ay, ¿por qué usted no viene para acá? Ay, ¿por qué no nos vemos? Hermano, porque todo tiene su tiempo. Ese era el tiempo de Roma. Era el tiempo de ir a encontrarse en el camino, en esas islas, y conocer personas, porque las personas de Marta no lo conocían a ellos. Y ellos conocieron a más personas. Dios lo usó, hermano. En el trayecto, nosotros no sabemos lo que Dios está haciendo con nuestras misiones. Ponga ánimo, hermano, esfuerzo. Se ore. Claro, ante todas las cosas busque dirección. Estamos aquí al lado de la pregunta, ¿verdad? Número 51. Hay un caballo. Dice, los dioses gemelos de Castor y Pulut los llamaban los guardianes de los marineros. Muchos creían que eran hijos de Zeus, del dios ese, del dios mundano, ¿verdad? Vamos a decirlo así, de ese dios pagano. Entonces, esta parte aquí, mire lo que dice aquí. Pablo viajó en 3 barcos hacia Roma. Este fue el último que él tomó. El tercer barco tiene los ídolos que representaban el Castor y Pulut. Ahí van a decir, ay, ese hombre de Dios, ¿y por qué Dios permitió que te montaras en el barco donde estaban los ídolos, hermano? Ahí se necesitaba también que Dios obrara. Por eso es que yo siempre le digo a usted, y lo digo, y lo vuelvo y lo digo, hermano. Yo sé que vamos adelantados en el tiempo, pero tenemos que terminar esto, hermano. Esta es nuestra última clase. El enemigo quiso venir a meterse con lo de Zoom, pero aquí estamos en Google Meet. Yo amo Google Meet. Dios bendiga a la gente de Google Meet. La gloria de Dios. Hermanos, todas las cosas que sucedieron aquí, mire esto. Hermano, a veces Dios permite que nosotros vayamos a un lugar a predicar la palabra de Dios, donde las personas que están ahí, ninguno son sanos, están enfermos de pecado.
Entonces, aquí dice que eran los dioses gemelos griegos. Muchos creían que estos dioses brillaban como dos estrellas refulgentes en el cielo. Los que habían estado en la tormenta sabían la verdad. Las estrellas no son dioses. Cuando las estrellas no brillan, el Dios verdadero está listo para ayudar. ¿Qué van a brillar? Esas no eran estrellas. Solo que sus ídolos, los que lo adoraban, decían esto. Dios, después de dejar el barco de Puteoli, Pablo caminó por la vía de Apia para llegar a Roma en la ciudad. Ahí ya él dejó el barco, ese barco que estuvimos hablando después de esos 3 meses, lo que le consiguieron, hermano, ese es el barco que estaba disponible. Ellos no tenían un barco allá, un jacuzzi, un crucero con jacuzzi, con un buffet, no, ellos tenían ese barco, ese fue el que Dios permitió y ahí Dios trató con ellos y ahí fueron ellos a ese lugar donde ellos estuvieron en Puteoli y pasaron allá y Dios obró, hermano, con los hermanos ahí, oró y quién sabe lo que hizo. Por eso no podemos limitarme, ay, yo me voy a sentar en esta persona, ay, que mira, hermano, yo he estado en situaciones que para qué contar, pues no tenemos tiempo, donde yo me encuentro en lugares donde yo tengo que decir, Señor, mira la que también a mi mano derecha, me acuerdo un vuelo, esa vez yo cogí 6 aviones y como que en todito había un pichón y yo me ponía, mi amor, y yo decía, Señor, te lo presento, por dentro de mí, claro, y oraba, y yo ahí, las personas que ni querían ni tocar ni nada, porque a veces sienten a uno que uno es una persona espiritual, los pichones que tienen ellos se revoltean y te reconocen, o la forma de vestir también, porque uno no puede andar ostentoso, algo tiene que verle diferente en nosotros. Y saben que uno es cristiano y como que le molesta, ellos tienen que someterse, porque si hablar de que brilla y la luz de Cristo es que brillan los hombres de Dios, y no es que somos mejores que otros, lo que sucede ahí, hermano, es que mire, la hermosura de Dios no tiene que hacer brillar en el lugar. Y sin orgullo, humildemente. Así que ya usted sabe. Entonces, todo lo que sucedió aquí en esta parte, vamos a soltar el libro y vamos a leer el versículo 15. De donde huyendo de nosotros, los hermanos salieron. El 15 no, eso ya lo pasamos. Vamos a ver ya directamente en el... Vamos a ver esta partecita aquí en el 17, porque quiero adelantar. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo, yo varones, aquí hermano es el final de esta historia para mí, porque ahí estaban los judíos que sonó lo que estaba pasando, pero mire esta parte aquí, mire esta parte, hermana, que yo estaba hablando con la hermana Giovanni. Yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada en contra del pueblo, digo yo aquí, yo me imagino a Pablo repitiendo esto cada rato. Déjame tirar mi último discurso de mi defensa humildemente, porque ya lo he tirado donde quiera, pero ya este es el final, estoy delante del César. Ok. Yo que no he hecho nada en contra del pueblo ni en contra de las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, el versículo 18, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Eso es allá, hermanos, en Agripa, en Cesarea, ya recuerden. Me vi obligado, pero poniéndose los judíos, me vi obligado a apelar al César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con estas cadenas. Recuerdes, hermano, que allá Pablo estaba preso, porque estamos hablando de esta historia y pensamos que Pablo está suelto. Ay, pero que usted se acuerda, yo se lo recordé ahorita, ¿verdad? En todo este revolú, él tenía sus cadenas, hermano. Ok, entonces ellos dijeron, nosotros ni hemos recibido, esta fue la parte aquí que yo quería como entrarle a esos judíos, aleluya, gloria a Dios, de lo que estaban, entrarle en un sentido y remediarlo, pero tenía que suceder para que esta historia tuviera un final en el sentido feliz, ¿verdad? Porque muchas cosas pasaron. Escuche esta partecita en el versículo 21, entonces ellos le dijeron, usted sabe que yo como que me pongo gozosa cuando veo esto, porque es que me gusta cuando Dios mismo le da su tablazo al enemigo y a lo que se dejan usar para que entiendan que los hombres de Dios van a llegar a su propósito aunque haya oposición. Escuche bien. Entonces ellos dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado hablando un mal de ti, pero queríamos oír de ti lo que piensa. Hermano, después de todo ese lío allá delante del César, ese bochinche que se armó en Jerusalén, no había llegado así. Ellos no cogieron como hicieron y ayunaron.
Ellos no cogieron cuando se hicieron, que bajaron de Cesarea y fueron bajaron de Jerusalén y fueron a moretar a Cesarea y ayunaron más de 40 personas para echar, usted sabe, para que le vivieran a Pablo y a sus compañeros. No, hermano. No, ellos no fueron, ¿por qué? Porque ellos con ese chisme no iban a llegar frente allá, al Supremo en ese sentido, que era el César, el más fuerte en juzgar. Y donde pertenecía este ciudadano. Entonces, oiga, mire, aquí ni siquiera ha venido nadie a denunciarte ni a hablar mal de ti, oye. Nadie ha venido. Nadie, hemos escuchado y queríamos que tú vinieras delante de nosotros a hablar el versículo 22, pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos o los que pasaban allá, a los cuales declaraban y testificaban el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. O sea, ella estaba predicando, hermano, en Roma, persuadiendo acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos acertaban a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, a retirarse, les dijo Pablo estas palabras: bien habló el Espíritu Santo, por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Hermano, ahí estaba citando la parte del profeta Isaías, hermano, cuando le habló a sus padres allá en los inicios. O sea, que ahí había personas que estaban escuchando, pero otro tanto no le importaba, hermano, no le interesaba. Y con los ídolos oyeron pasadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entendiendo de corazón, y se conviertan y los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo grandes discusión entre sí. O sea, de los judíos que se había comentado, porque el chisme llegaba por medio de barco, hermano, en carta, claro que sí. Ellos habían sabido, pero ellos no podían hacer nada. Y dice que escuchando todo esto, ¿qué dijeron? Discutiendo esa gran discusión, agarraron y se fueron. Y para terminar, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, escuche bien, y recibía a todo lo que a él venían. Recuérdese que Pablo le alquilaron esa casa, pero Pablo todavía estaba como un preso. Pero ya no, ahí ya él estaba libre, hermano, estaba libre predicando la palabra en el Espíritu. Entonces, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento, ya estaba libre, ya no había impedimento. Ya aquí en esta parte del 29 y el 30 ya se solucionó el problema. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones la persecución, el ataque, las mentiras, lo que se hace en contra nuestra y toda la tormenta es por la razón de que al final va a pasar esto que vemos aquí. Al final va a pasar que en el camino duro de tristeza y dolor y hambre y situaciones vamos a ver la gloria de Dios manifiesta en las personas que sí escucharon. Los que no escucharon, gloria a Dios, aleluya, Dios tenga misericordia de ellos, amén. Pero las personas que sí recibieron de parte de Dios, fue de bendición. Gloria a Dios. Dios es maravilloso, mis amados hermanos. Ya vamos a terminar esta parte. Yo sé que los estudiantes, ¿verdad?, lo hicieron, pero el final de esta parte, las últimas imágenes, en la página 249, aquí vemos algo muy bueno que el autor nos preparó como una despedida de esta materia y de este libro. Usted se fijó en la imagen que mandamos al grupo, 2 imágenes de la figura 1313, sucesos personales y lugares de hecho. Aquí desde hecho 1 hasta el último capítulo que estuvimos hoy, 28, nos cuenta lo que sucedió. Por ejemplo, en el 1, Jesús subió al cielo, ¿verdad? En lugar Jerusalén, fecha 30 después de Cristo. Vamos a poner aquí por el 11, Bernabé y Saulo enseñaron por 1 año. Aquí en Antioquía de Siria, 39 y 40 después de Cristo. Esto lo usamos los predicadores también, hermano. Estos cuadros son de suma importancia. Son buenos porque nos ayudan. Así que yo quiero que el que no lo lea, lo siga leyendo, hermano. Terminamos esta materia de bendición para continuar ya Romanos.